Hoy, por cierto, tengo dos entrevistados. Uno, un periodista argentino que acaba de entrar en Siria y que voy a escuchar que me dice que vio en terreno. Y otro, un analista militar, como suelo tener, un coronel del ejército argentino que es, según dicen dentro de la fuerza, el militar que más sabe de Medio Oriente. Así que vamos a hablar con los dos, pero eso más adelante. Sigamos con el análisis. ¿Cómo se toma un país entero? ¿Cómo se reemplaza de un día para el otro todo un gobierno? Bueno, eso es lo que está pasando en Siria en este momento. Al-Jolani se sacó el turbante y ya no se presenta como un líder extremista, sino que quiere presentarse como un líder plural, un líder de hecho que busca acercarse a Occidente. Según las primeras declaraciones de sus líderes, por un lado Al-Jolani y por otro lado el primer ministro que ya nombraron como interino, buscan una Siria para todos, que integre a todas las religiones, a todas las etnias, que sea tolerante y que respete la libertad. Son una serie de declaraciones que plantean una Siria muy diferente, no solo a la que había, sino a la que se estaba especulando que podía haber. Cambia su nombre una vez que conquista, que toman, que finalmente cae Assad, él cambia Que su toma nombre Damasco. porque Al-Jolani tenía una referencia a su época de islamista de- o por... Porque lo asociaban con el terrorismo y lo asociaban con Al Qaeda. O sea, que él se cambia el nombre para tratar de dar una imagen de tenderle la mano a Occidente. Exactamente. Y O la yo quita diría al del, revés, para que que a Occidente Occidente le le tienda tiende la una mano. mano. A partir de ese momento, y vuelvo a lo que vos me preguntabas, Al-Golani deja de llamarse Al-Golani, pasa a llamarse eh, Ahmed al-Shahara, para que no lo confundan con lo anterior, pero sigue siendo la misma persona, y trata de vestirse occidentalmente para lograr un apoyo occidental y demostrar que quiere ser una nueva figura dentro del concierto geopolítico mundial, regional, cercano a Occidente, o trabar alguna amistad con Occidente sin aliarse con lo que son los iraníes y sin ser un país chiita para insertarse nuevamente dentro de la Liga Árabe y estar dentro de la normalidad de lo que son los países sunitas islámicos. En el análisis anterior que hicimos, que lo pueden ir a ver ahora, yo planteaba dos escenarios posibles, yo y mi entrevistado. Un escenario posible era que luego de la caída de Al-Assad se fragmentaran las distintas facciones de los rebeldes y esto entrara en una guerra civil descontrolada al estilo Libia. El otro panorama que planteamos fue que Siria se convirtiera en un régimen extremista, en un califato como es Afganistán, y que se volviera un régimen extremista, fanático y religioso. Esos son los dos panoramas que yo presenté. Pero es cierto que me olvidé de presentar un tercer panorama, me lo hicieron notar algunos de mis espectadores del canal, y que es muy importante. En mi caso fue un olvido involuntario, pero que es fundamental mencionarlo. Una Siria más pacífica, tolerante. Esto presenta un montón de preguntas, ¿no? Y si este escenario es posible, si los rebeldes extremistas, otrora terroristas, miembros de Al-Qaeda, de Al-Nusra, realmente cambiaron y plantean una Siria mejor. Bueno, los especialistas en inteligencia dicen que siempre conviene pensar mal para equivocarse menos. Yo en mi caso no soy un especialista en inteligencia, así que me permito la ingenuidad de plantear en este video si podría acaso salir algo bueno de este quiebre que hubo en el gobierno de Siria. Dice Al-Jolani que ellos traen un cambio de gobierno, no un cambio de cultura. Traducido, está diciendo que no va a instalar un califato. ¿Vos, Omar, crees que es posible que hayan llegado al poder con una vocación integrista, con una vocación de tolerancia para todas las religiones y las etnias en Siria, que realmente quiere Al-Jolani, o con su nuevo Sí. nombre, quiere instalar una Siria plural? ¿O crees que esto es una primera publicidad, pero después va a ascender un gobierno extremista? ¿Qué crees vos? Te doy un hecho. Al día de hoy ya tuvieron enfrentamientos entre las tropas de Al-Golani y las fuerzas de defensa sirias que estaban al este del río Éufrates. Fueron desarmadas, fueron dispersadas mediante cuestiones, mediante tiros, con lo cual quiere imponer, ese es el gran problema. Todo el mundo piensa que Siria, si no hay una mano fuerte, va a ser un estado fallido. La solución de todas estas inquietudes
van a estar en 60 días cuando asuma el nuevo presidente de Estados Unidos y vea cómo se comporte para con Medio Oriente. Ok, o sea que vos decís que hay que esperar a la llegada de Trump para ver si Al-Jolani se puede convertir en la mano fuerte, pero moderada, o si se desbanda todo como en Libia. Hay que tratar de que no se desbande todo como en Libia, porque Medio Oriente siempre es un equilibrio, un delgado equilibrio. Para ponerte un ejemplo, cuando fue la primera guerra del Golfo, se lo dejó vivo a Saddam Hussein porque era el que balanceaba todo lo que es Medio Oriente. Lo mismo pasa en este caso. ¿Tiene antecedentes muy sangrientos Al-Golani o no se le conocen? Esa es una pregunta que habría que hacérsele a alguno que esté en Siria. Descuento yo que todos estos grupos terroristas se han impuesto al resto por acciones que riñen con todas las cuestiones. No te olvides que un grupo terrorista hace acciones convencionales, no convencionales, de guerrilla, de terrorismo y de crimen organizado. 5 cuestiones a tener en cuenta. El número de 500.000 muertos en más o menos estos 12 años de Al-Assad tiene que ver en gran parte con el uso de armas químicas. Sí, señor. Siria era el depositario de todas las armas químicas iraníes que habían quedado después de la guerra entre Irán e Irak. Fue el único país, Siria, junto con Estados Unidos, Israel y Rusia, que no firmó el pacto para el desarme de armas químicas. Con esas armas, Bashar al-Assad ponía gases dentro de los tambores de 200 litros y los tiraba desde un helicóptero sobre los rebeldes, con lo cual masacró hospitales, distintos lugares y demás. No obstante ello, como mantenía el statu quo dentro de Siria, lo mantuvieron en el gobierno. ¿Y qué tipo de armas químicas, qué producen esas armas químicas? ¿Ahogamiento, ácido? ¿Cómo Gas son? mostaza, el gas mostaza, el famoso gas mostaza que te produce un ahogamiento, te impide respirar, te saltan los ojos y demás, y ahí te morís porque no respirás. Inclusive lo peor que podían hacer era que tiraba este gas mostaza durante la noche. Entonces vos te encontrás, o si vas a los anales y demás, vas a encontrar un montón de víctimas que parecen dormidas, sobre todo los chiquitos. Se me pone la carne de gallina de pensarlo y demás, de haber visto. Mueren durmiendo porque nadie se da cuenta que no pueden respirar. ¿Estas armas químicas eran las que quedaban de la guerra entre Irak e Irán o él siguió produciendo? No, eran los que quedaban como depositarios de las armas iraníes. Es posible que ya encontraron los depósitos de armas químicas. Sé que Israel estuvo bombardeando para intentar destruirlas. Es posible que se encuentre un arsenal. Se están encontrando muchas cosas, ¿no? En estos días de caída, cárceles, centros de tortura, un depósito de drogas. ¿Es posible que veamos encontrar en algún momento esto? En Medio Oriente todo es posible. ¿Estás al tanto de que encontraron un depósito con drogas, una droga el que le llaman la droga de los yihadistas? Sí, Eh, cuando se inicia el ataque que hace Hamas sobre Israel, utilizaron unas pastillas muy similares a las que usaba Hezbollah, que se llama Captalón. Estas pastillas producen la inhibición del miedo a las acciones, es decir, te quitan el miedo a la muerte. Entonces, uno va a enfrentar cualquier tipo de acción sin temor a que sea muerto. Y eso hace que el guerrillero tenga una forma de pelear mucho más sanguinaria porque no tiene temor a que sea muerto. Y más, dentro del Islam, si están muriendo por Alá, como la masa supone que lo estaba haciendo, sabe que va a ir al paraíso. Con lo cual, no tiene miedo a morir. Y más si se le agrega este tipo de pastilla, este tipo de opiáceo que hace que no enfrente, que enfrente a la muerte sin temor a ella, hacen cualquier tipo de acción. Hablé con varias personas dentro de Siria, entre ellos, por ejemplo, un cura argentino de Alepo. Alepo, la primera ciudad que tomaron y una de las más importantes de Siria,
y dijo que en los primeros días él tenía cierto optimismo porque se presentaron los líderes de HTS, llamaron a una reunión a líderes religiosos, a católicos, evangelistas y demás, y ante todo le dijeron que no venían a perseguir a nadie y que todos iban a poder mantener su credo y sin ningún tipo de problemas. Esto es obviamente una primera señal alentadora, veremos si se mantiene. También me contaba él y otras personas con las que hablé que en las empresas municipales, en las empresas de gobierno estatales de Siria, se expulsó a las principales autoridades, a los directores, por ejemplo, de las empresas de agua, de electricidad, pero al resto de la planta se los invitó a seguir yendo a sus trabajos y se les dijo que iban a mantener todos sus puestos de trabajo, que acá la idea no era perseguir a nadie, que solamente se reemplazaban a los directivos. Eso es otro paso que también permite ver que, obviamente, en la dificultad de reemplazar a todo un gobierno, que HTS por el otro lado no tiene la gente suficiente, están tratando de tender una mano al resto de la población. Hoy lo que se vive en Siria es una fiesta y la pregunta es cuánto va a durar. Son varias entrevistas para tener un video con distintas miradas y tener algo parecido a una mirada total de la situación y sobre cuán posible es una paz militar en Siria. ¿Cómo surge la guerra en Siria, en sí, la guerra civil en Siria? Cuando Bashar al-Assad, que no iba a ser quien iba a sucederlo a su padre, sino que se hizo cargo porque el hermano mayor de Bashar al-Assad muere en un accidente automovilístico. Bashar al-Assad lo llama a la familia. Bashar al-Assad era un oftalmólogo que estaba en Londres y lo ponen a cargo del país como presidente de Siria. Y le dicen que iba a tener el respaldo de su cuñado, casado con la hermana, y de su hermano menor, Maher, que iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando empieza la revolución, que siempre empieza por acciones de la juventud, en Dara, en la ciudad de Dara, Bashar al-Assad dice: ¿qué hizo mi padre cuando tuvo una revolución 10 años antes? Sacó al ejército a la calle para eliminarlo directamente. Eliminó entre 10.000 y 15.000 personas y se acabó la revolución. Cuando sucede esto, después de la primavera árabe, estamos hablando ya del 2011, eh, hace lo mismo. Dice: si a mi padre le fue bien, a Hafez al-Assad, ¿por qué no me va a ir bien a mí? Total, contaba con el apoyo del hermano, del cuñado, que era un asesor de defensa y que entendía del tema. Él era un presidente más. Cuando sucede esto, se renuevan los ataques, se renuevan las presentaciones, las manifestaciones, y la tercera vez que ordena que salgan las Fuerzas Armadas a reprimirla, las Fuerzas Armadas se dividen y dicen: no, yo no voy a pelear más ni voy a reprimir más a mi pueblo. Y ahí se sucede la división. Cuando empieza eso, empiezan a haber las grandes deserciones. ¿Por qué? Porque la masa de las Fuerzas Armadas, los grados subalternos y los soldados en Siria son sunitas y los comandantes junto con el gobierno son alawitas, que es una aristocracia dentro de los chiitas. Se forman distintos grupos, se forma uno de ellos, que es el famoso Jabhat al-Nusra, que hoy se transforma en quien es el que está dominando esta situación, y el día 18 de junio del 2012 produce una explosión que lo matan al ministro de Defensa, al asesor, al cuñado de Bashar al-Assad, y casi lo matan a Maher. A partir de ahí, Bashar al-Assad se da cuenta de que entra en guerra, que la cuestión no era tan sencilla y demás. Y aparte, a partir de ese momento, todos los países islámicos sunitas liderados por Saudi Arabia, empiezan a otorgarle dinero, a enviarle dinero y apoyos a todas las organizaciones para evitar que Siria se convierta en otro país chiita, al igual que Irán, para evitar que entre ellos dos se hagan cargo de la Liga Árabe. En el medio de esta cuestión surge ISIS, que Abu Bakr al-Baghdadi, estando preso en Cambuca después de la irrupción norteamericana en Irak, dice: ¿por qué si a todos estos grupos terroristas les están dando dinero, yo estoy fuera de este juego? Irrumpe ISIS dentro, con distintos nombres y demás,
irrumpe ISIS dentro de lo que es Siria, ¿ISIS, y ISIS es una rama sunita también? ISIS es sunita, exactamente. Irrumpe ISIS y se dan cuenta de que con el avance, ISIS se da cuenta que era muy sencillo avanzar en lo que era Siria, entre medio de Siria e Irak, empieza a hacerse cargo de los pozos petroleros, empieza a obtener dinero más allá del dinero que le daban, y Abu Bakr se instala como si fuera un nuevo califa, el califa Ibrahim, y quiere hacer un califato. Ahí se dan cuenta que iba a haber prácticamente tres actores en pugna: ISIS, el gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes que estaban en contra del gobierno. Se necesita entonces formar una coalición de países occidentales y algunos no occidentales para derrotar primero a ISIS antes de solucionar el tema de la guerra civil en Siria. Se lo derrota a ISIS, se lo degrada a ISIS, más que se lo derrota, y se establece el río Éufrates dentro de Siria como el límite. Al este, las tropas occidentales apoyadas por Estados Unidos y Turquía, con los kurdos y las fuerzas de defensa siria, y al oeste las tropas gubernamentales apoyadas por Rusia, que quiere tener o quería mantener su puerto militar en Tartus, y irrumpe Hezbollah. Hezbollah empieza a crecer luego de lo que fue la Segunda Guerra del Líbano, empieza a crecer, se transforma en una organización convencional importante y empieza a darle apoyo a las tropas gubernamentales. Muy bien. Todo esto se hace de manera tal de que va evolucionando hasta que tanto Estados Unidos como Rusia dice, bueno, vamos a hacer un pacto para no pelearnos entre nosotros, se establece el río Éufrates y se establece un statu quo y dejarlo a Bashar al-Assad seguir gobernando, más allá de que había sucedido que el gobierno de Bashar al-Assad había producido alrededor de 500.000 de muertes. Bueno, Omar, muchísimas gracias, muy pedagógico y muy interesante. Yo tengo una página en YouTube que se llama Omar Locatelli, que tiene distintas cuestiones. Entren a la cuestión que dice geopolítica y ahí van a ver varias de mis charlas donde hablo de todas estas cuestiones de diversas formas y un poquito más extenso. Gracias por estar del otro lado. Suscríbanse al canal, valoren el esfuerzo de hablar así. Te pega el micrófono. Suscríbanse al canal, pónganle clic a la campanita. Ya superé los 10.000 suscriptores, les agradezco muchísimo. Iba a celebrarlo, a hacer un video o algo para celebrarlo en vísperas de Navidad, pero bueno, de repente pasamos de 9.000 a 13.000, 14.000, así que se los agradezco mucho, me saltearon el 10.000. Vamos directo camino al 20.000, a ver si podemos celebrar. Suscríbanse, insisto, compartan el video. Esto es Under Periodismo, este ciclo se llama Guerra en todos lados y nos vemos la próxima vez. No tengo idea desde qué parte del planeta.